Hola, hola, estás en 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de fundador de la agencia, soy una persona con mucha suerte porque tengo el gustazo de dirigir este podcast. Y uno de los motivos de estar aquí charlando es encontrarme con gente con la que me apetece compartir un ratito de conversación. Y hoy es uno de esos días especiales, porque, bueno, quien lo estéis viendo en vídeo ya sabéis que tengo a una chica al otro lado, en la pantalla, en este caso, Elena Madrigal, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. ¡Yujú! Estoy muy contento, te lo decía antes de empezar, que me hace mucha ilusión tener este ratito de charleta, porque, bueno, quien no lo sepáis, con Elena he tenido oportunidad de... Bueno, nos conocimos en el co-living de Sin Oficina, que fue un momento, yo creo que espectacular para conocerse, porque tuvimos tiempo de convivir y de compartir muchas vivencias, pero a partir de ahí, joder, yo creo que ha surgido ahí una amistad bonita y me parece una persona muy interesante y creo que a la gente que nos escucha y que nos ve le va a gustar lo que vamos a charlar hoy. Guay, seguro. A mí me parece lo mismo, o sea, te digo exactamente lo mismo del co-living y de ti. Nada, por devolverte el piropo, Venga, me parece. pero dejo que iniciemos. A tope. Vale, pues, oye, quien no te conozca, aunque tienes bastante actividad en redes sociales y como creadora de contenido y demás, seguro que hay un montón de gente que de repente no sabe quién es Elena Madrigal. Entonces, me encantaría saber un poco cuál ha sido tu trayectoria y en qué punto te encuentras actualmente, ¿no? Vale, pues mi trayectoria ha sido interesante, ha tenido muchos piquitos y muchos puntos, muchos puntos como de prueba y de aquí por aquí no, vamos a probar por este otro camino, pero sí que ha estado en general dominada por el diseño y la comunicación. A mí me gustaba mucho de pequeña, me gustaba muchísimo el cine, quería ser directora de cine, quería hacer películas, bueno, quería ser actriz también. Luego directora de cine, fui como cambiando un poco, no, actriz, no, qué vergüenza, directora de cine, no, que hay mucho que gestionar. Mejor montaje, que estoy aquí sentada y tal, y voy pegando un plano al lado del otro. Y empecé así, pues un poco en el mundo de la comunicación y estudiando comunicación audiovisual. Hice la carrera, me metí en la carrera de comunicación audiovisual, ¿vale? Hice primero, el segundo hice el primer día y me dio un poco de bajona, no me gustó mucho y a partir del momento en el que yo dejé la carrera sí que ha sido un poco un camino de ir explorando lo que me gustaba y lo que me tiraba, con años muy, muy tontos de decir no estoy haciendo nada con mi vida, pero bueno, siempre intentando aprender. Después de centrarme tanto en comunicación audiovisual empecé a tirar hacia el diseño, pero sí que es verdad que siempre como con la idea de contar historias, ¿no? El diseño como una manera de conducir a las personas a través de una historia. Esto es lo que digo yo ahora, ¿no? Como para intentar explicarme a mí misma. Sí. Darme yo sentido a mí misma, ¿no? Intentar explicarme por qué a lo largo de todos estos años he ido cogiendo estas cosas y si existe algún tipo de hilo conductor, ¿no? En esta. Y el hilo conductor que yo encuentro es ese de intentar diseñar cómo la gente pues tiene un tipo de experiencia a la hora de interactuar con algo, viendo una película o escuchando música o diseñando una página web. Y después de todo ese recorrido de diseño, pues acabé, yo era diseñadora, estaba trabajando en una agencia de comunicación haciendo diseño y ahí descubrí Notion y que es más o menos un poco lo que estoy centrada ahora, ¿no? Es donde acabo un poco ahora mismo en mi trayectoria, que para mí fue una herramienta en la que podía seguir diseñando, pero diseñar como otro tipo de flujos y mundos, ¿no? Dentro de ella y esa es mi trayectoria hasta ahora. Mola mucho la idea de enfrentarte a Notion con el concepto de voy a diseñar algo, ¿no? Porque a veces, digamos, como herramienta pues lo utilizas pues para apuntar cosas o que también, ¿no? Pero mola esa virtud quizá que tienes o esa capacidad para diseñar cosas utilizando Notion y otras herramientas también. Creo que Notion no es lo único que hay en tu vida en este momento, creo que tienes más proyectos
¿En qué ocupas el tiempo? O sea, un día de Elena o una semana, por si acaso de repente un día no haces de todo, ¿en qué andas metida? Pues en muchas cosas, porque a partir de esto de Notion, ¿no? De yo empezar como a hacer vídeos de Notion en YouTube, me creé también una newsletter que en principio también era de Notion, luego cambió, entonces ahora tengo por un lado, bueno, gracias a todo, Notion fue como que lo que desencadenó todo lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Sí que es verdad que yo tengo ese background y es un background que me ayuda, pero esta cosa de Notion fue lo que desencadenó el quilombo en el que yo estoy ahora metida, ¿vale? Que por un lado es diseñar espacios de trabajo en Notion por las mañanas y por las tardes salvar el mundo, por las tardes escribir en la newsletter. También me gustaría poder, o sea, seguir haciendo vídeos, tendría que hacer más, pero bueno, ahí estar y crear contenido en general. También ahora mismo he bajado un poco el ritmo, entonces por las mañanas diseño espacios de trabajo en Notion, por las tardes intento crear contenido en diferentes canales. Por ahora solamente se está viendo en la newsletter, pero bueno, también diseño mucho mi propio espacio de trabajo dentro de Notion y por las tardes lo que hago es diseñar mi negocio en Notion, pero en mi espacio de trabajo propio. Muy chulo. No quiero imaginarme la que tienes montada ahí dentro en tu espacio personal. Debe ser, o sea, yo creo que la gente de Notion se mete a mirar, ¿no? Y dice, ¿qué estás haciendo con esta herramienta, no? Básicamente. La verdad es que es increíble, ¿eh? O sea, yo lo amo mucho, ¿no? Me quiero llorar del espacio seguro que me he creado ahí dentro. Sí. Muy bien. Luego te pregunto un poquito sobre eso, que me interesa mucho saber, a ver si nos da tiempo, a ver si consigo condensar todo lo que te quiero preguntar. Porque es que hay una parte que es esto del UX, claro, aquí en Bisiesto trabajamos experiencia de usuario, diseño de interfaz, entonces a título personal, también por el día a día, es algo que cuando descubrí que venías de ahí, de repente digo, hostia, tiene como sentido, ¿no? Justo por lo que has dicho de diseñar, al final, pues en UX estás viendo problemas, intentando solucionar cosas, ayudando a la gente, ¿no? A los negocios también, no solo con ese rollo altruista, ¿no? Y joder, en la experiencia, o sea, ¿qué hacías tú en esa parte de UX? ¿Hacías flujos de navegación? ¿Hacías diseño de páginas? ¿Qué es lo que hacías ahí? Es que hacía de todo también. ¿Vale? Empecé haciendo diseño gráfico en realidad. Entonces ¿vale? Yo diseñaba, o sea, yo tengo ahí como mi gusto, ¿no? Mi buen gusto y sí que, o sea, no era diseño gráfico porque hice un máster, lo que se llama máster, que no es un máster de verdad, pero bueno, te lo ponen el nombre de máster y te lo cobran casi como un máster de diseño, sí, de diseño gráfico. Y es verdad que estaba más centrado en lo que era el diseño, pues, papel, ¿no? Editorial, pero enseguida, o sea, en el momento en el que yo terminé ese máster dije, esto ya lo tengo que aplicar en web. Y entonces empecé a estudiar diseño web y estudiando diseño web tuve la suerte de que me abrieron el concepto de UX, ¿no? De diseñar pues con la usabilidad en mente, pensando en flujos y tal. Yo realmente era una cosa que siempre había tenido en cuenta, pero no sabía que eso existía y que era un trabajo. En aquella época el UX no se hablaba tanto como se habla ahora de ello. O sea, yo es la primera vez que oí el concepto, entonces me empecé a informar muchísimo, empecé a formarme muy, muy, muy a tope en eso, pero es verdad que desde el primer momento a mí resonó muchísimo conmigo y me flipó porque era una cosa que yo había hecho siempre. O sea, yo diseñaba todo y los documentales, porque yo hacía diseño de cosas de documentales, lo hacía siempre pensando en, vale, ¿cómo va a ser la experiencia de la persona mientras está viendo esto y tal y no sé qué? Entonces me flipó. Pero claro, yo empecé mis prácticas de diseñadora web y realmente empecé como diseño gráfico o diseñadora de interacción, era en aquel momento. Y luego, después de hacer las prácticas como diseñadora de interacción, sí que es verdad que conseguí un trabajo en una empresa en la que al diseñador UX le daban un título que para mí le da sentido a todo y es una cosa que también he descubierto en los últimos meses. Estaba dentro del departamento de arquitectura de la información. Entonces, claro, ahí, y ahora tiene todo el sentido con lo que hago ahora mismo también, ¿no? Dices que, o sea, yo he sido siempre... Claro. O sea, entonces lo que hacíamos era una empresa muy tocha y muy experta en lo que es la experiencia de usuario. Entonces, pues teníamos, aparte de muchísimos medios, y insistían muchísimo en que todo el proceso, palabra clave, ¿no? Desde el principio, desde las fases de investigación hasta el final, pues era impolutísimo y con mucha mentalidad de, pues eso, de intentar mejorar todas las fases de interacción de una persona
persona con ese producto, con esa web, con esa aplicación. Yo no llegué a tocar nunca el diseño visual ahí, pero sí que es verdad que salí diferenciando perfectamente entre visual y arquitectura de la información. Claro, o sea, cuando hablábamos de diseño hablábamos de todo. Y lo que hacíamos era eso, flujos, pero estábamos también en la parte de investigación previa, test de usuario, esa entrevistas. Parte muy bonita, ¿eh? Es preciosa. Yo me lo paso bomba. Y sobre todo que además es que para mí, como yo pienso en el todo el rato, para mí no tenía sentido hacer los siguientes pasos si no habíamos estado antes en esa fase previa, ¿no? Entonces, porque yo que tengo un poco como toque en ese sentido, es decir, no me puedes me puedes poner a hacer pues eso, un flujo de navegación si yo no sé cómo la persona interactúa con este producto. Claro, sí. Claro, exacto. Entonces, el tener que ponerte en la piel de las otras personas usando eso o moviéndose por ahí, ¿saben? Pero ¿en qué contexto está? ¿Cómo lo usa? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Sus posibles estados de ánimo mientras lo están usando? O sea, todas esas cosas, tener todas esas cosas en cuenta, a mí es una cosa que me vuelve loca, me flipa, ¿no? Porque es que es súper bonito. Sí. Hay dos puntos en los que realmente vibra conmigo. Uno sería, creo, la parte de empatía que estás hablando, de, oye, me obligo a empatizar con quien tengo enfrente, y esto lo podríamos medir como en dos partes, ¿no? Por un lado, la necesidad personal de empatizar, que es algo como muy propio, pero también en trabajos pues digamos en otras disciplinas del diseño o en otro tipo de agencias a lo mejor, te llevaba un curro a la mesa y decía, haz esto. Y decías, bueno, pero haz esto, ¿pero para quién es? ¿Pero de dónde viene? ¿Cuál es su contexto? Exacto. Todo esto es lo que tú normalmente vas a poder resolver o vas a hacer un trabajo para resolver en la parte de research de UX, ¿no? Entonces, incluso cuando no tienes toda la información, te ocupas de conseguirla, con lo cual es como el sueño de cualquier diseñador. Eso sería una, ¿no? La parte de empatizar, tanto por lo profesional como por lo personal. Y otra que me mola un montón, que yo creo que a ti también por lo que has contado, que es la parte holística. O sea, es decir, tiene tantos puntos de vista que tienes que tener en cuenta que se convierte en un reto muy divertido. Claro, no sé. Claro. No, total, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para mí esa es, o sea, me pasaba lo mismo, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de que no llegué a trabajar nunca en un sitio que no me obligaran a hacer research antes. Cuando estaba de becaria de diseño de interacción, realmente yo me hice tan buena en UX porque se dieron cuenta de que a mí no me podían dar un diseño, la diseña, no, yo tenía que preguntar antes, ¿pero por qué? ¿Pero de dónde viene? ¿Pero esto tal? Porque es que si no lo entiendo. Pero me pasa también ahora diseñando los espacios de trabajo en Notion. Y es que si yo no lo entiendo, no puedo diseñarlo, ni puedo rediseñarlo, ni puedo hacer... O sea, claro, y es tan bonito porque además es que cuando verdaderamente te das cuenta de que estás interviniendo en algo pensando en todos los casos de uso, te sientes muy bien porque yo soy muy empática. El valor está ahí. Claro. El valor está en ese punto en el que consigues encontrar dónde marca la diferencia, ¿no? Eso es. Y se trabaja más a gusto, ¿no? O sea, cuando estás pensando en todo, en ese concepto holístico que dices tú, decir, no, este es mi silo, me centro en esto, me da igual lo que pase después cuando lo termine y me da igual de dónde ha venido. Yo así no puedo. Es que no puedo, o sea, no mi cabeza no funciona así. No, o sea, tendría que hacer todo el proceso previo y probablemente también el de después. Así que, sí, todo lo de los sistemas y tal viene de ahí, yo creo. Tiene toda la pinta. Pues Elena, satisfechas así un poco las dudas sobre por dónde venías y tal, que esto me apetecía preguntarte en modo egoísta. Hay algo, a ver si consigo formularlo, porque hace tiempo que lo vi y a lo mejor no me acuerdo muy bien. Y si no te acuerdas tú tampoco, pasamos a la siguiente historia. Pero escribías una newsletter en la que contabas un poco de dónde venía la web y hacia dónde iba. Era como, digamos, como cascadas de información, pero luego se había convertido en otra cosa. No recuerdo ahora mismo bien el concepto, pero me pareció tan interesante como para que me cuentes cómo ves tú la web ahora, un poco desde esa perspectiva, ¿no? Creo que es muy interesante. Sí, me faltan, o sea, me acuerdo perfectamente. El concepto no es mío, es de, bueno, realmente me parece que es de una charla, no me acuerdo del autor de la charla, pero se llamaba... No me acuerdo ahora mismo, pero igual me acuerdo en algún momento y si luego no te acuerdas, lo pongo en los enlaces del podcast.
Vale, pero se llamaba algo como la corriente y el jardín o algo así, ¿no? Vale. Creo. Y lo que hacía era pues hacer a través de, y ahí en la newsletter sí, yo sí que es verdad que hice como un poco de trabajo de recopilación de artículos y tal. La idea es que la web en sus primeros momentos, en sus primeras fases, se concibió pues como una especie de espacio en el que a través de los enlaces pues la información pudiera estar conectada una con otra y la gente pudiera aprender y tal, pero se estaba convirtiendo poco a poco en la web que conocemos ahora, ¿no? Que es la web como una corriente. O sea, distinguía entre la web como una corriente y la web como un jardín. La web como una corriente es la web de Twitter, la web de las noticias así de comida rápida mental, ¿no? Que lo que hace es que es literalmente como una corriente, tú entras ahí. Vamos a ponernos en el ejemplo de Twitter. Y te pasa por encima, ¿no? Digamos. Te arrastra. Sí, la información te arrastra, ¿no? O sea, es verdaderamente como entrar en uno de estos ríos ahí como con muchísima corriente y tú no puedes disfrutar de lo que te rodea, ¿no? Sino que es un palo por aquí, esto que me tira para allá y no estás con, no estás consumiendo la información, sí la estás consumiendo, te estás ahogando directamente la información, ¿no? No la estás saboreando, no la estás observando y no estás dejando que pase por ti, sino que es uno detrás de otro. ¿No? Es como una especie de entretenimiento, de tentempié, no es un consumo consciente del momento, ¿no? ¿Te refieres a eso? Claro, sí, y no solo eso, sino también el concepto de... vamos a ponernos en el ejemplo de Twitter, porque es un ejemplo como súper claro. Tú entras en Twitter, yo siempre lo digo, en Twitter todo se lo lleva al viento, todo se lo lleva a la corriente. Los tweets, ahora hay hilos, pero da igual, o sea, un hilo es una entidad que puede tener más o menos tweets, pero ese hilo, o sea, si tú no lo ves en un momento, eso se pierde, por mucha automatización y por mucho retuiteo que hagas y por mucho high fury y que luego vuelva, o sea, realmente se pierde y sobre todo está fuera de contexto, o sea, tú te puede llegar y hemos sido testigos de cómo a personas que conocemos les ha pasado que escriben algo y como eso es un marco, o sea, es como si tú hicieras un recorte de tu vida, ¿no? Y cogieras ese tuit y ese tuit puede ser totalmente... ¿no? Exacto, descontextualizado totalmente. Esa es la web como una corriente, en la que tú no tienes realmente capacidad de decir, o sea, esto está fuera, no puedo construir nada encima, sino que es eso, es información descontextualizada que además pues, puede llevar a muchísimas equivocaciones, muchísimos errores, muchísima desinformación, muchísimos malos juicios, aparte de mal rollo, etc. Y luego versus está la web como un jardín, que lo que coge un poco el concepto de una web mucho más reposada en la que una persona pues, puede a lo mejor escribir un post de un blog y ese post lo comparte, pero y sus ideas las pone un poco ahí y las pone a disposición de otras personas para que puedan coger esas ideas, hacer las suyas, construir sobre esas ideas y ya la información ya no está tan descontextualizada, sino que o sea, es mucho más pausada, mucho más reposada y es como un jardín, ¿no? Y de aquí viene un poco la idea de yo luego lo convertía a eso y aprovechaba para hablar de los jardines digitales, que tampoco es un concepto mío, pero es el pensar en tus ideas, en tus notas, ¿no? Cuando yo hablo de ideas muchas veces pienso también en notas, ¿no? Porque yo mis ideas las apunto en notas y las notas contienen mis ideas, ¿no? Entonces esto del jardín digital, que yo ya me extiendo hacia el jardín digital, es... Claro, o sea, una nota piensa que es como un pequeño brote, ¿no? De una pequeña idea. Entonces tú esa nota la tienes ahí y la dejas, ¿no? Que vaya creciendo y lo que pasa es que según va pasando el tiempo, según van pasando las horas, según van pasando los días, tú vas añadiendo más notas a ese jardín, más ideas sueltas. Entonces algunas de esas ideas se van a quedar ahí como si tú hubieras puesto una semilla y esa semilla no creciera nunca. Pero si el terreno es fértil, si tú haces el esfuerzo, ¿no? Pues por conectar un poco esas notas entre sí, empiezan a ocurrir como una enredadera, se empiezan a juntar, pues empiezan a crecer más fuertes y pueden empezar a surgir flores, diferentes tipos de plantas y entonces eso es lo que yo llamo un jardín digital, que viene un poco de este concepto de la web como un jardín, ¿no? De no dejar que la información pueda con nosotros, sino al contrario, procesarla, hacerla nuestra, convertirla en otra cosa y que esa otra cosa se junte con esas otras ideas destiladas que han podido surgir de esas otras cosas que has leído o esas otras ideas que has tenido tú propias y que se conviertan en cosas diferentes y tú poder meterte en ese jardín digital, en esa librería de notas e ideas y observarlo, ¿no? Y pasear por ahí. Yo literalmente paseo por mis notas y mis ideas, ¿no? Y digo, esta, pues mira, pues está igual, pues qué interesante. Verdaderamente, esto queda un poco, pero lo hago, sí. No, pero lo entiendo perfectamente y además
yo creo que lo explicas bien y que se entiende fácil, tal como lo estás expresando, ¿no? Al final, una idea es como si fuera una unidad mínima de pensamiento que acaba recogida en una nota. Y esa nota es, como decías, ¿no? Como un recortable, aunque salvando las distancias de esa web como una corriente, es como un recortable que queda ahí y que poco a poco le puedes ir dando ese contexto, ¿no? Me gusta mucho la idea. Oye, antes de preguntarte algo más sobre jardines digitales, enfocando en la parte de web que no es tan personal, que tiene más que ver con lo que expones hacia afuera, oye, ¿cómo crees que se podría trabajar? Porque claro, a lo mejor es una pregunta rara, pero digamos que Twitter es así, es una corriente. Yo creo que por cómo está creado y también por cómo lo consumimos, creo que hay como dos perspectivas, ¿no? El que ha creado ese, no sé cómo llamarlo, esa corriente y que la estamos consumiendo con esa mentalidad. ¿Hasta qué punto es fácil incorporar esa idea de web más reposada en una web de consumo general? ¿Qué podríamos hacer para conseguir eso? O si conoces algún ejemplo, lo mismo. En Twitter me parece que depende mucho de la personalidad, ¿no? De la persona. Yo sí muchas veces he pensado en crearme una cuenta de Twitter y crear mi jardín digital en ella, en la que yo, lo que dices tú, ¿no? Dice, cogemos una idea, esta idea es la unidad mínima de pensamiento, ¿no? Y la convierto en un tuit o en un hilo. Y yo voy creando, o sea, es como un cuaderno, ¿no? Por cada idea escribo un hilo nuevo y lo que puedo hacer es luego relacionar un hilo con otro, un tuit con otro. Pero solamente yo. Y es verdad que yo podría invitar a toda la gente que quisiera a ese jardín a construir por encima, ¿no? Pero tienes que tener, como yo lo veo, la mentalidad de quiero construir. O sea, cojo esto y esta idea que tú me has regalado o esta idea que yo me he encontrado no la uso y sí, o sea, puedo contradecirla, eso está bien, porque además, o sea, del choque de ideas surgen nuevas ideas, ¿no? Pero cosas, ¿sí? Sí, pero con espíritu constructivo, que digamos, ¿no? Entonces depende mucho y el problema es que en Twitter, dependiendo de por dónde te muevas, dependiendo del momento del día en el que estés y como al final vivimos todos en sociedad, no toda la gente tiene este espíritu constructivo y no toda la gente tiene esa finalidad. Claro, entonces... Sí que existen webs, me parece que la gente usa como jardín digital, yo he visto alguna, pero ya no es Twitter, ¿no? Sino que esta es mi web, este es mi jardín digital. Sí, es un espacio, a eso me refería, ¿eh? O sea, no era tanto porque a lo mejor he formulado la pregunta de esa manera, me refería justamente a eso, ¿no? Si hay ejemplos en los que se esté fomentando de alguna manera que ese consumo sea distinto y que todo fluya de una manera diferente, constructiva, porque, claro, no los conozco más allá de esos jardines más personales y me interesa como concepto para construir la web, digamos, la gente que estamos diseñando webs ahora, ¿no? Pues sí, perdón. O sea, también es que yo he cogido la idea de Twitter y ya me la he pasado a todo, ¿no? O sea, quiero decir que sería un experimento interesante lo de Twitter, pero no sé yo si funcionaría. Sí, no, pues sí, existen, yo conozco sobre todo ejemplos, pero ejemplos de personas individuales que dicen, vale, este es mi jardín digital, te invito y tal, pero no digo que no existan, estoy segurísima de que existen, no, pero ahora mismo no te sabría decir ningún ejemplo concreto, pero sí que es verdad que mucha gente que se está creando sus propios jardines digitales sí que creo que también están a su vez trabajando para que vayamos más a una web como un jardín. También están surgiendo muchísimas aplicaciones ahora mismo, que es verdad que la mayoría son aplicaciones que enganchan, ¿no? Que cogen este concepto de jardín digital y dicen, construyete un jardín digital para tu mente, o el segundo cerebro, que son cosas un poco distintas. Pero suelen ser personales, suelen ser como eso, como tu segundo cerebro, que es para ti, ¿no? Pero yo creo que si juntas esta voluntad que tienen algunas personas, ¿no? De crear una web pues, más colaborativa y con un conocimiento más interconectado entre todos, y estas aplicaciones que cada vez están acercando más esta idea de conectar ideas al público, probablemente no digo que vayamos a eso, pero sí se está construyendo para que al menos una parte de la web, si la quieres buscar, sí que te lo encuentres. Que digamos que sí que hay como una especie de movimiento incipiente ahí que está poco a poco gestándose. Sí. Mola un montón, investigaré. Has citado, Elena, la parte del segundo cerebro y yo creo que, tal como decías, claro, para mí está muy relacionado con eso del jardín digital. Al final es como una especie de repositorio. Es un jardín porque haces que germinen cosas y creas dinámicas en ese segundo cerebro, pero digamos ese almacén, ¿no? Segundo cerebro lo llamas porque es como un almacén en el que tú depositas ahí cosas, ¿no? Yo lo llamo segundo cerebro
porque la gente se ha acostumbrado a llamarlo segundo cerebro. Yo realmente no lo llamo nunca segundo cerebro, lo llamo así como para el... Porque la gente creo que está más acostumbrada a oír ese concepto, el del second brain. Y mucha gente le entiende, pues eso, el second... También es mi caso, o sea que lo entiendo. Sí, ¿verdad? Claro, sí. Claro. O sea, pero sí. Yo no. Yo no... O sea, sí que es verdad que muchas veces al final tu segundo cerebro o tu jardín digital es eso, es como tu librería digital, en la que tú tienes pues todas las cosas, toda la información con la que interactúas más o menos en el día a día la tienes guardada y la usas como una extensión de tu cerebro, pero claro, o sea, yo aquí ya me pongo muy técnica y muy tiquismiquis porque este tema me gusta mucho, y del segundo cerebro es un segundo cerebro, no es un almacén, porque por el almacén ya está Pocket, o sea, entonces ya tienes Pocket, tienes Instagram, ¿no? El segundo cerebro tiene que ayudarte a pensar mejor, a crear cosas, ¿no? Como hace tu cerebro. Vale. Pero estos son opiniones, ¿eh? Debería ser, en tu opinión, para que yo lo procese bien, así me aseguro, digamos que ese segundo cerebro, para ser un segundo cerebro, tiene que incorporar no solamente almacenamiento, sino que también una serie de dinámicas que te permitan procesar esa información y obtener de ellas resultados, ¿no? O cosas nuevas. No, yo lo digo siempre, ¿no? Claro, pero, o sea, pero esta soy yo. Pero ¿para qué quieres? O sea, siempre lo pregunto, ¿no? ¿Para qué quieres este segundo cerebro? Que la gente pregunta, me quiero construir un segundo cerebro en Notion, me quiero hacer... Pero ¿para qué? ¿Por qué? O sea, lo que quieres es crear cosas. Tú el cerebro lo tienes para pensar. O sea, está genial el concepto de segundo cerebro como para descargar toda la información que nuestro cerebro no puede procesar. Y está guay para tenerlo ahí como almacén, y está genial, ¿no? Pero esa es como la primera... El concepto de segundo cerebro, voy a hacer aquí la clase corta. Realmente este concepto de segundo cerebro es un término marketingiano que está acuñado por Tiago Forte, que es el creador del curso este de Building a Second Brain, construyendo un segundo cerebro. Entendido. Es él el que me introdujo este término. Y él lo que enseña es un framework que se llama CODE, C-O-D-D-D-O-E, que viene de capturar, organizar, destilar y expresar. Entonces, tu segundo cerebro... Claro, la gente se me queda en capturar. Y algunos organizan, ¿no? Pero la mayoría de la gente luego nunca destila y nunca expresa. Entonces, claro, o sea, tú sí quieres un segundo cerebro, ¿no? Y este curso pues habla pues de cómo construirte este segundo cerebro, pero hacen hincapié en las 4 fases del proceso. La mayoría de la gente se queda en capturar y en organizar si vamos bien, ¿no? Claro. La mayoría de la gente se queda en Pocket. Algunos pasan a Notion donde ya pueden organizar, pero muy poca gente luego destila y expresa, ¿no? Entonces, está muy bien capturar, porque todo lo que tú captures fuera de tu cabeza es carga mental que tú te estás quitando y eso está muy bien. Correcto. Pero lo que decíamos antes... paso, digamos. Sí, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿por qué haces esto? Para crear otras cosas, ¿no? Para tener más ideas. También, y yo aquí ya creo que es verdad que al final cada uno tiene su finalidad y cada uno quiere una cosa y quiere conseguir, pero yo, y esto ya es mi opinión personal, si yo me quiero construir un segundo cerebro, lo quiero hacer para poder crear cosas nuevas luego con él. También es porque es un poco a lo que me dedico, ¿no? Pero... Claro, digamos que como ideal, yo creo que a quien no le va a gustar es esto que estás contando. Claro, luego también incide que seas capaz. Y aquí a lo mejor podemos conectar con lo que haces, con lo que te dedicas, porque claro, Notion, vale, no, sí, escribo una newsletter, creo contenido, hago vídeos. Se te ha asociado mucho con Notion, pero yo sé de primera mano que no es Notion lo que estás haciendo, aunque en Notion trabajes muy bien, sea una herramienta que manejas. Entonces, ¿qué es lo que haces realmente? ¿Qué es lo que... Por ejemplo, si nos centramos en Bisiesto como empresa, luego contamos que nos estás echando una mano, pero ¿qué es lo que haces para una empresa como Bisiesto? ¿Qué es lo que estás haciendo? No se trata de Notion, va mucho más allá, ¿no? Sí, yo lo llamo, por intentar simplificarlo, que no sé, y ahora te pregunto a ti, a ver qué opinas, vale. Totalmente sincero, por favor, pero yo lo llamo diseñar sistemas, porque vale. Al final lo que hago es pues ver todos los flujos, ¿no? De todos los caminos, ¿no? Que puede tener un proceso, todos los pasos, ¿no? Y los descompongo en pasitos chiquititos, en elementos pequeñitos, y lo que intento es que a través de estos elementos, interconectando unos con otros y dejando que se hablen unos a otros, pues creen un sistema más complejo que
que realice una función. En el caso de normalmente las empresas, normalmente porque depende de... hay algunas que quieren una cosa y otras otra. Sí, pero por ejemplo en Bisiesto, un sistema de gestión de proyectos por un lado y un sistema de organización, de captura de organización y de reutilizado de esa información para que luego pueda ser resurgida en el momento en el que vosotros la necesitéis. Entonces yo lo que hago es jugar con las distintas partes o componentes, ¿no?, que encuentro en esa empresa y intento ver cómo pueden trabajar juntas y cómo podemos hacer que juntas trabajen mejor para conseguir la finalidad pues, que se quiera en cada caso, que en este caso es eso, es organizar mejor la información, verla mejor y hacerla resurgir cuando la necesiten. Jolena, pues qué genial. Sí que cuando dices diseño de sistemas, si lo veo sin aderezar, no acabo de entender muy bien a qué te refieres, pero claro, cuando luego te pones a pensar cómo le pongo un nombre yo a esto, tiene mucho sentido, porque efectivamente dividimos como en pequeñas porciones en esos componentes y luego creamos. Para mí, el trabajo en este caso con nosotros, con Bisiesto, que bueno, para dar un poco de contexto, viendo el trabajo que hacías, nosotros tenemos en Notion lo que podríamos llamar nuestra casa. Como trabajamos en remoto, tenemos ahí, digamos, nuestro centro de conocimiento, nuestros procedimientos, las personas del equipo, e incluso estábamos teniendo idea de que Notion se podría convertir en un gestor de tareas también, y pensábamos que con alguien como tú íbamos a poder interconectar todas esas áreas y convertir esto que era nuestra casa en el bisiesto del futuro, ¿no? En un lugar donde tuviéramos conectados tanto los proyectos como las personas que los llevan, sus estados y demás, como toda la documentación y metodología de trabajo, que para mí es como una de las partes más valiosas de Bisiesto junto al equipo, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo que acaba quedando en ese segundo cerebro, que ojalá seamos capaces de, como decías, no solamente guardar cosas ahí, sino de poder accionarlas y que se creen otras nuevas, ¿no?, a partir de ellas. Claro, y vais a ser, porque o sea, queda grabado. No es sí, porque mientras lo decías lo estaba pensando y digo, es que, claro, no solamente es un sistema, hay que verlo, yo digo sistemas, pero me gusta a veces también a ponerle el apellido de sistema operativo. Si lo haces bien, realmente lo que tú construyes en tu Notion personal o en el Notion de la empresa, al final es toda la arquitectura que va a permitir que eso funcione mucho mejor. ¿Cómo? Juntando todos estos elementos, pero es verdad que si está bien diseñado, y esto no solamente es ya mío, sino que si está bien diseñado y además la gente tiene el hábito de usarlo, que eso es muy importante, lo de los hábitos, la gente se cree que solamente con tener el ya se hace la magia y no, y luego al final es verdad que la labor humana, ¿no?, de los hábitos y la disciplina son importantes, ¿no? Pero sí que es verdad que tú estás al final diseñando, igual que cuando diseñas una aplicación, puedes diseñarla para que sea más fácil usarla y se integre en las rutinas de las personas, y si lo diseñas de manera que es más fácil de integrar, verdaderamente esa documentación podemos crear un flujo en el que para vosotros sea muy fácil documentar y sobre todo que esa documentación os sea muy fácil resurgirla. Entonces, efectivamente, ya no sería solamente un sitio donde guardarla, sino verdaderamente usarla para otras cosas, que esa es la magia y lo bonito. A mí es lo que me flipa, me vuelve loca, vamos. Pues me encanta porque además, digamos que veo una oportunidad no solamente de ordenar, de crear todo este sistema, sino enfocando en la experiencia de usuario, barriendo para casa. Digamos que los procedimientos normalmente se entienden como un proceso burocrático en el que que tienes cierta razón, tú tienes que hacer el ejercicio de convertir las cosas que estás haciendo en documentación, en ideas, en información, ¿no? Pero claro, si yo consigo que dentro del proceso de trabajo, yo me refiero a un ente, ¿no? Si quien sea consigue que además de tener un proceso de trabajo, dentro de ese proceso esté integrado de manera orgánica, amigable, sencilla, toda esa parte de recogida de datos y resurgimiento con especie de procesado ese que decías, o sea, de repente pasamos de tener un trámite burocrático aburrido y complicado a un complemento a nuestro trabajo que nos ayuda a crecer como individuos y como equipo. O sea, como dices, la parte de operativo me gusta porque realmente no es solo un lugar, como decía antes, un bolsillo
en el que meto aquí todo, no es un saco, es realmente nuestra casa, es realmente el bisiesto del futuro lo que se está gestando aquí, ¿no? Bueno, barriendo para casa. Total, estás creando una maquinaria que lo que va a hacer es eso, es que funcione todo mejor. Lo que decías de la parte de documentar, que es como muy aburrida y es como muy burocrática, me ha llamado la atención porque es verdad que yo siempre lo he pensado así y justo hace unos días reflexionaba sobre cómo para mí ha cambiado el concepto este de documentación en los últimos meses, año, cada vez más, y esto me pasa cada día más, y además es que es como un aprendizaje al que he llegado yo de manera natural y estoy muy orgullosa de haber llegado a él, y es que veo ese trabajo que no es sexy, ¿no? El trabajo de la documentación y el subproducto de lo que hacemos normalmente, que al final es la documentación, empiezo a verlo como, o sea, valor. No estás creando, no estás documentando y ya está porque tengo que documentar. Estoy creando un paquetito de valor y esta documentación, si yo me la curro, claro, o sea, no solamente mientras la escribo estoy pensando y estoy haciendo que yo entenderla mejor, sino que estoy creando valor para la persona que va a venir después a leerla. Claro. Y si verdaderamente pensamos en la documentación así, no estoy documentando, no, estás creando un activo valioso para la persona que después de ti va a venir y va a usar ese activo. Y esto es lo mismo que lo del jardín digital, ¿eh? Realmente puedes pensarlo exactamente igual. Yo voy a coger esto y con esto que tú, gracias por haberme dejado esto escrito y bien documentado, yo voy a poder hacer mejor mi trabajo y voy a poder tener otras mejores ideas y voy a poder crear mejores cosas. Claro. Entonces, la documentación a mí ya me parece una maravilla y lo veo la cosa más fascinante del mundo. Cuando lo ves así, digo, es maravilloso. Pues, y ya todo lo intento ver así. Claro, pero es que justo según lo cuentas y enlazándolo precisamente con la parte del jardín digital que decías, ahí es donde vuelve a entrar la intencionalidad de quien lo está accionando esto. O sea, es decir, eso tú que lo vives con pasión, que ves la importancia de este activo y que además te preocupas de recogerlo y empatizas con el que viene después, claro, lo que está marcando la diferencia en esa documentación es tu actitud, tu manera de procesar este momento, esta situación. En cambio, claro, convéncete tú a decenas o cientos de personas de una compañía de que documentar es Dios. Y que es lo mejor que le ha pasado al universo, ¿no? Sí, pero... Bueno. Sí, pero fíjate, sí, totalmente. Pero eso es porque yo he llegado a un punto en el que veo la información como o sea, amo la información, ¿no? Y lo que la información puede hacer por nosotros. Fíjate, o sea, a nadie le parece sexy lo de la documentación, pero cuando entramos todos en pandemia y cada uno a su casa, estamos todos en Slack, oye, ¿esto cómo se hace? Oye, ¿cómo hacías esto? ¿Dónde estaba esto? Majo, eso te lo resuelve la documentación. Así que no es sexy, no es bonito, pero te digo, te ahorra muchísimo tiempo, te resuelve muchísimos problemas y te empodera. O sea, al final es verlo 100%. Y es un cambio de mindset, ¿eh? O sea, es decir, si yo, o sea, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, pero eso que sea la patata de, cómo me encanta Internet, cualquier duda que tengas la encuentras en YouTube. Bueno, pues lo mismo en tu empresa. O sea, ¿por qué no creas una cultura de documentación en la que cualquier duda que tenga una persona la pueda encontrar documentada? Y que vean eso, pues eso, como que o sea, yo no estoy haciendo vídeos de YouTube tontos, estoy creando y estoy aportando valor al mundo. Bueno, no estás haciendo el chorra documentando, lo que estás haciendo es empoderar a todos los que van a venir después de ti y además ayudarte a ti dentro de 3 meses. O sea, te estás dejando notitas de amor. Sí, exacto. O sea, yo cuando subrayo un artículo y me pongo notas y de 3 meses después lo abro y digo, ay, gracias Elena de hace 3 meses que hiciste este trabajo por mí y yo no tengo que volver a hacerlo. O sea, y a mí esas cosas me fascinan. Claro. Pues es que lo veo, o sea, lo veo como tú y además creo que no con tanto entusiasmo porque tú lo vives de una manera muy especial, pero sí que entiendo el valor y digamos que le pongo recursos para esto, ¿no? Pero, joder, si en el mundo de la programación, por ejemplo, que la documentación es todo, y más cuando creces o pretendes crecer y trabajar en equipos, trabajar en base a estándares es todo. Te encuentras con proyectos, digamos, en los que no ha sido todo, sino nada. Dices, ostras, si en entornos en los que ya desde la propia educación de las personas que trabajan en esto no siempre se cumple,
no me estoy metiendo con... Sé que hay muchos contextos distintos. A veces estás creciendo y teniendo necesidades de crecimiento muy rápido y lo que toca es parchear, o lo que toca es crecer y no plantearse nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, y aquí hago un poco de cuña, cuando curramos en Bisieste, hacemos cualquier tipo de proyecto, de producto digital, tenemos muy en el ADN que el trabajo se hace en base a estándares y que se documenta al milímetro, incluso se aporta una wiki si es necesario. O sea, claro, es como si fuera una parcela específica en la que das por hecho que va a ocurrir, aún en esa parcela no siempre ocurre. ¿Cómo narices convenzo yo a los demás, ¿no? de que ni siquiera parece tan importante? Porque, de nuevo, pensarán que es echar las ideas a un saco. Sí. No tanto se entiende, ¿no? Que hay como un proceso ahí de... No sé. Sí, es aquí me he desahogado, ¿eh? Como ves, o sea, aprovecho aquí el momento psicólogo. Es que es complejo porque yo creo que primero ya te digo, creo que es un cambio de mindset, ¿no? Pero yo lo he afrontado, o sea, porque yo al principio veía, jolín, el tiempo que pierdo escribiendo mails, o sea, tú lo sabes, los mails que escribo. Sí, sí. El tiempo que tardo yo documentando algo que solamente voy a ver yo, ¿no? Y al final me di cuenta, digo, pero vamos a ver, es que esto que solamente vas a ver tú, sí, solamente vas a ver tú, pero es que te va a servir para 20 proyectos distintos. Entonces, se puede ver desde un punto de vista egoísta, de pensar, esto me va a servir en el futuro. Lo bonito es pensarlo, pues eso, como de una manera mucho más empática y decir, esto que estoy haciendo, o sea, estoy haciendo mejor mi trabajo porque estoy haciendo, gracias a esto, otra persona va a poder hacer mejor su trabajo. Y todo, al final todo se reduce a pensar qué trabajo estamos haciendo, o sea, si estamos picando pala y ya está, o estamos realmente queremos estar haciendo el trabajo de nuestras vidas dentro de ese sistema y que eso permee no solamente a lo que ejecutamos y al output, sino al subproducto de ese output, que para mí es eso, ¿no? Es la clave, el decir, el valor no solamente está en la entrega final, el valor está en todo el proceso. Conocimiento que ha ido aportando, claro. 100%. Joder, a ver si contagiamos esto y sobre todo, claro, desde mi perspectiva, ojalá ser yo capaz de contagiar esa pasión a los demás porque al final luego, como tú dices, es el valor que queda en nuestras casas. Oye, claro. quiero ligar esto porque, claro, todo esto lo estás contando porque lo he enfocado yo preguntándote pues por lo que estás haciendo por Bisiesto, qué puedes hacer por otras empresas y demás, pero claro, o sea, tú esto lo haces para ti, o sea, de manera egoísta, como decíamos al principio, debes tener montado un pitote en Notion / 300 herramientas más que no quiero ni imaginármelo, o sea, yo creo que es difícil de procesar. Entonces, ¿Qué haces en tu espacio de Notion? ¿Para qué lo utilizas? Aunque sea en algunos puntos más importantes. No Notion en general, perdona, que lo asocio yo también a Notion, sino en las herramientas. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué objetivos tienes? ¿En qué te ayuda? Cuéntame algo de eso. Bueno, no solamente uso Notion, es cierto, pero también es cierto que mi sistema operativo vital está construido en Notion. Está en Notion. Sí, vale. Entonces toda la maquinaria que no quiero decir que rige mi vida, porque mi vida me la rijo yo, pero sí que es verdad que todo, pues el sistema operativo creo que eso es un buen concepto, lo tengo ahí construido. Y cuando digo que tengo construido ahí, tengo pues traqueo hábitos y llevo como una especie de diario. Lo que pasa es que este diario, como, bueno, Notion tiene para la gente que no... Es como un bullet journal, ¿verdad? Parecido, pero yo nunca he hecho bullet journal porque el bullet journal se hace escrito y yo lo hago todo digital, pero creo que es parecido en el sentido de que lo recojo todo. Realmente el bullet journal no sé hasta qué punto, o sea, no sé nada del bullet journal. Según estoy hablando que seas, de la barra del bar. Igual que con lo que haces tú. Sí, claro, no, sí. Claro, yo estoy, o sea, no te hablo de, creo, puede ser, pero la verdad es que no sé si esto va así. Yo lo tengo todo relacionado, o sea, en Notion puedes, pues eso, crear diferentes bases de datos y las bases de datos relacionarlas entre sí. Entonces yo lo que hago es que me creo todos los días, tengo una base de datos que es como de diario, entonces ese día tiene 1000 propiedades, no solamente hábitos, sino pues las cosas que he leído, las cosas que he aprendido, las cosas que he hecho, los proyectos en los que he trabajado, todo está conectado a ese diario. Ese diario está a su vez conectado a una base de datos de semanas, la base de datos de semanas está conectada a una base de datos de meses, la de meses a una de trimestres, me voy riendo mientras lo digo, la de trimestres a una de años.
y la de años está, y estas también están conectadas a una base de datos de objetivos y de proyectos y de tareas. Todo esto que estoy diciendo son bases de datos, ¿vale? Entendido. ¿Qué hace eso? Todo eso está conectado entre sí para que yo pueda, dependiendo de lo que estoy buscando y de lo que quiera, en cada momento ver mi vida desde ojo de águila, ver mi visión de aquí a 5 años o a 10 años, ¿no? Y cómo esa visión, según voy bajando los niveles de horizonte, ¿no? De vista, se traduce en una serie de objetivos. Esos objetivos se traducen en una serie de proyectos. Esos proyectos se traducen en tareas que hago en el día a día, y es las bases de datos de días, meses, semanas y tal, lo que me permite es establecer ese mecanismo de control para yo asegurarme que avanzo en esos proyectos que van a cumplir esos objetivos se van a traducir en una serie de metas que me van a ayudar a conseguir esa visión. Todo esto, que parece que soy una loca, sí es posible. A ver, Elena, no quería decirlo, pero... Ya, es que suena una locura, claro. Pero cuando lo ves por dentro es muy bonito. Es porque todo funciona muy bien. Pero ahí está la clave. O sea, primero, 2 cosas. Quiero aclarar para que la gente no crea que soy una loca, que yo esto lo hago, lo hago así, pero porque yo me he dado cuenta de que a mí no me vale contenerlo en un papel. Necesito verlo, porque mi mente es así. Necesito ver las cosas o no existen. O sea, creo que es un poco déficit de atención, pero soy muy, muy visual. Entonces, si yo las cosas no las veo, no las entiendo bien. Puede ser una pega, pues yo lo he abrazado, no me importa, pero por eso Notion me flipa tanto, porque yo en Notion lo que hago es ponérmelo todo, o sea, todo lo que para mí es importante en mi vida, lo diseño y lo creo ahí, porque de esa manera lo hago con intención. O sea, justo hoy estaba comentando, si yo quiero aprender una cosa, no me conformo con aprender, yo quiero aprenderlo y quiero asegurarme de que estoy aprendiendo y que lo quiero hacer con intención. Entonces, ¿qué hago? Me creo un dashboard en Notion para esa cosa que estoy aprendiendo, y ese dashboard lo conecto con mi diario y me aseguro de ponerme un check en mi diario que veo todos los días, en mi vista de today, que me dice, ¿has hecho esto hoy? O sea, ¿has dedicado 1 hora, media hora a aprender sobre esto? Y si no lo he marcado, o sea, ya sé que hay, y de esa manera lo hago con intención. Me meto en ese dashboard y aprendo sobre eso y me hago preguntas sobre eso, y así me aseguro de que lo estoy aplicando. Entonces, todo eso, claro, tú lo puedes hacer sin nada, pero yo me he creado este sistema te lo propones operativo. Y lo haces y ya está, claro. Exacto. O sea, para mí, verlo ahí hace que lo haga con más intención y sobre todo evito caer en la entropía, porque a mí lo que me pasa es que si no veo, pues no existe. Y si no existe, no lo hago. Que le pasará a todo el mundo, ¿no? Pero a mí eso me da, o sea, yo tengo como, yo quiero hacer muchas cosas en mi vida, quiero crear mucho y para eso necesito ver todo, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Necesito ver la envergadura de mis proyectos. Horizontes. Exacto. Y como una cosa, y a nivel semanal, pues ver cómo va la semana y cómo va el mes, pero al final de año ver cómo ha ido todo el año, ¿no? Y si me quiero centrar, porque tengo un montón de cosas que hacer ese día, solamente veo la vista de hoy, pero además la vista de hoy solamente las tareas que están filtradas, que responden a los proyectos que tienen más impacto esa semana. Y todo Mola. esto, sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que claro, ya que yo que te voy ya conociendo un poquillo, cuando lo ves, dices, hostia, qué locura. Esto está tan organizado y tan racionalizado que dependiendo de quién, le puede incluso agobiar, porque hay gente que lo que a ti te reconforta, que es ver todo esto bien organizado, y gente que todo lo contrario, ¿no? Pero algo que he ido aprendiendo cuando de irte conociendo a pocos, ¿no? Tengo la sensación de que, claro, dentro de esos objetivos, no están solo objetivos de conseguir algo de tipo, pues, lanzar un proyecto, sino que también hay partes de, por ejemplo, ser agradecida, haber dedicado un tiempo para, pues, el ejercicio o para el paseo, tal. Cuéntame un poco esto porque, como has dicho, al final estamos centrándonos en la estructura del Notion, pero hay un diseño vital. Entonces, ¿en qué te está ayudando este tipo de procesos a construir tu vida, o en qué estás notando impacto desde que llevas con esta historia montada, ¿no?
O construyéndola, digamos, en un ongoing permanente, ¿sabes? Sí, sí, exacto, diseñándola y construyéndola. Pues sobre todo para mí la clave es lo de la intención. Yo sí he sido, antes de que Notion entrara en mi vida y antes de usarlo, sí que es verdad que le daba mucha importancia al ejercicio, le daba importancia a comer bien, le daba importancia pues a lo del agradecimiento. Es una cosa que me he empezado a tomar en serio y ya me sale más solo en los últimos meses, pero vamos, me lo quedo, no lo cambio, que me gusta mucho. Pero es verdad que en Notion lo que me ha permitido es hacer todo eso con mayor intención, ¿no? Yo el ejercicio lo tengo instaurado totalmente como un hábito, no necesito ponérmelo en Notion para saber que lo hago o que me aseguro, pero si imaginemos que quiero instaurar una nueva práctica en mi vida, pues yo qué sé, por ejemplo, a lo mejor ser más agradecida, ¿no? Al principio, y mira, este es un buen ejemplo. Cuando yo me empecé a plantear que quería ser como más, quería practicar el agradecimiento todos los días, lo que hice fue en Notion decir, vale, en tu diario añade una nueva propiedad que sea de check de agradecimientos, ¿no? O directamente un campito de texto que ponga agradecimientos para poner además sobre qué estás agradecida. Yo eso ahora lo veo al final de mi revisión diaria, lo veo pues me lo pido a mí misma, ¿no? Me he diseñado el sistema para que al final del día, cuando yo reviso todas las cosas que he hecho, también me pido a mí misma, o sea, tengo un prompt que dice, ¿por qué estás agradecida hoy? Entonces me esfuerzo a mí misma a buscar razones por las que estoy agradecida, que pueden ser muy chorras, ¿no? Porque esto no tienen que ser. Bueno, es un ejercicio. Cosas. Ser agradecido es buscar también un poco que realmente merece la pena y ha pasado desapercibido para proyectar ese agradecimiento. O sea, que no hace falta tampoco que sea algo increíble. Claro, porque además es que si esperamos a que sea algo increíble, probablemente lo dejemos vacío la mayor parte de los días, ¿no? Entonces la gracia es. Claro, a lo mejor hay cosas increíbles que las estás dando por hechas. Exacto, ahí está, ¿no? La gracia está en dar gracias por las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, pues me sirve de dos maneras. Me sirve pues para mí instaurar esta práctica en mi vida, hacerlo con intención. Yo cada vez que quiero hacer una cosa en serio, lo que hago es que me lo incorporo a mi Notion, entonces me lo incorporo a mi sistema y me aseguro de que lo hago. Y si no lo hago, no pasa nada. O sea, siempre digo, no pasa nada, yo no me torturo si no lo hago, pero me aseguro de que lo estoy haciendo, pues eso, de que eso lo voy a hacer, ¿no? O me apunto a un curso, vale, pues me apunto a un curso y ya está, ¿no? Pues si yo me apunto a un curso, me hago el dashboard en Notion y me aseguro de que ese curso lo hago. Sí lo quiero hacer, pero vamos, yo normalmente si me apunto a un curso es porque lo quiero hacer. Y entonces consigo dos cosas, aparte de instaurarlo, lo que luego a largo plazo, que esto es el beneficio a largo plazo, puedo ver durante un año entero todas las razones y todos los motivos por los que yo he estado agradecida y además encontrar patrones, pues personas, familia, salidas al campo, ¿no? Y entonces dices, vale, estas son las cosas que a mí me hacen feliz, porque ahora ha aparecido un montón de veces en mis... O sea, yo creo, ya te digo, que habría que dedicar no un podcast, o sea, un documental como esos que diseñabas para ver en profundidad lo que estás liando por ahí, que yo creo que de hecho, joder, podrá ayudar a mucha gente y gracias a tu contenido. Mira, como llevamos como un poquito menos de una hora, pero ya arrancamos 50 minutos que se me han pasado volando, voy a intentar hacerte la última pregunta y va relacionado un poco con, no sé si conoces el concepto de Ikigai, el propósito de vida. Es, bueno, por si acaso alguien no, aunque se habla bastante de esto, yo no sé si lo sé explicar muy bien, pero es como que habla de que las personas para ser felices necesitamos encontrar cuál es nuestro propósito, cuáles son esas cosas que nos hacen sentir que fluimos y que nos hacen casi vivir más años, solamente por el hecho de haber encontrado ese propósito y hacer algo que creemos que merece la pena y que vibra con nosotros, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. ¿Tú crees que has encontrado tu Ikigai con esta historia? Porque tiene toda la pinta. Te podría decir que sí, que a priori parece que sí. Lo que pasa es que. Pero con reservas. Con reservas, pero yo todo lo hago con reservas porque como has visto mi trayectoria, claro. Soy muy inquieta y me gustan muchas cosas distintas. Entonces, para mí, cuando yo empecé a meterme en todo esto, el mayor miedo que tenía es, yo no quiero casarme con esto de Notion porque sé que así como ha venido, yo ahora mismo le estoy poniendo mucho de mí, pero igual dentro de 3 años ya no me interesa tanto. Entonces, para mí ha sido un gran ejercicio de autoconocimiento, ¿no? y de realmente dar un salto al vacío, el poder presentarme sin problemas como una persona que, pues eso, que hace cosas en Notion, ¿no? O que no me molestara, nunca me ha molestado. Pero sí que cada vez que me dicen Elena de aprende Notion es como, pero Elena es más cosas, no solamente es aprende Notion. Ahora ya no me molesta, pero porque es...
Claro, pero porque yo he encontrado en Notion, o sea, gracias a todo ese ejercicio que he hecho de preguntarme y de aprendizaje y de tal, y ese hilo narrativo, me he dado cuenta de que Notion para mí es tan importante y es ese arma que lo une todo, porque es la herramienta que me permite diseñar cómo funciona mi cabeza. Pero lo importante es cómo funciona mi cabeza. Entonces, Claro, entonces de ahora hecho, es Notion, sí. No, perdona, que te uno un poco. Entonces, digamos que no sé si has encontrado tu Ikigai, pero te aseguras de mantenerte cerca gracias a una herramienta, no por Notion, sino por estar desarrollando a nivel personal tu vida o estar diseñándola. ¿Me estoy explicando? Sí, yo creo digamos que sí. Gracias a lo mejor no estás segura si dentro de 3 años o de 2 meses sigues un poco tan apegada, pero con estos sistemas sí que te estás ahí está, claro. asegurando de que no te alejas, ¿no? Eso es, no es tanto la herramienta como el decir, o sea, sí que es verdad que encontrar mi propósito, o al menos por ahora, o sea, yo podría decir que sí, lo que no puedo decir es si dentro de 3 años va a ser el mismo, pero ahora mismo que yo estoy gozándomelo a máximo en esto, o sea, quiero decir que estoy en ese momento que hay muchísimo total, fluyendo con mi vida en creando, ¿no? Creando estos sistemas, hablando de estos sistemas, intentando ayudar a la gente y a las empresas a vivir y a trabajar mejor gracias a pensar en sus vidas como estos sistemas. Ahí sí. Brutal. Sí. Pues vaya brochecito. Yo creo que así como final me quedo con ganas de preguntarte muchas más cosas, pero bueno, habrá oportunidad. Así que me lo guardo así un poco como en la recámara, porque me parece que es un buen broche. Tengo costumbre, Elena, de hacer 3, 4, 5 preguntas rápidas, así de esas de no pensar. Así que si tú me dejas, voy con ellas. Sí. Venga, 3, 2, 1, comida favorita. ¡Guau! A lo fácil. La pizza. Pero las ensaladas también. Venga, ensalada de pizza, me vale. Hobbies. Leer, salir al campo y estar con mi perra. Lo que más te gusta de la gente. Que quiero ir como muy rápida, pero quiero pensar también. Lo que más me gusta de la gente es que, o sea, conocerles. Creo que te lo comenté en Montoro, cuando conoces por primera vez a una persona y sin juzgar, porque yo no juzgo, ¿no? Pero sí que es verdad que es inevitable hacerte una idea, aunque sea muy abstracta de esa persona, y cuando la conoces y ves que no es así. Para bien o para mal, ¿no? Pero dices, ala, la he conocido, cómo mola. Me gusta conocer a la gente. O sea, el poder meterme. De la gente serían como sus capas, ¿no? Sus sedimentos. Exacto, que puedes ir. Exacto. ¿Y lo que menos? De la gente. Claro. No va a ser todo bueno. Ya, sí. Depende del espécimen. En general, es lo que más me gusta. Creo que es lo mejor que tiene la gente y también lo peor, y es que somos muy emocionales. Vale. Para algunas cosas es maravilloso, pero si no lo sabes gestionar, ya tú sabes, es lo que menos, cuando no se sabe gestionar. Un lugar para visitar. Italia, en general. Sicilia y Palermo. Por ejemplo. Y como sigamos bajando horizontes, te digo el kilómetro de, ¿no? La pizzería de Palermo, aquella que... Sí. ¿Recomienda un libro, una película, una serie o algo? Vale, película. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Peliculón. ¿La has visto? La he visto y además sonó en mi boda. ¡Oh, no me digas! Y la tocaron mis hermanos. ¡No me digas! ¡Qué maravilla! ¡Qué emocionante! ¡Por favor! Imagínate, sí. Pues me pone la gallina. Guau, pues, ¿qué película? Vamos, imagínate a mí cómo se me ponía la piel. ¡Oh, jolín! Ya no me lo imagino. Con los nervios que hay en ese momento. Buah. Venga, y la última. Si no fueras... ¿Qué? No sé qué digo. Claro, porque haces muchas cosas. Creadora de contenido, diseñadora de sistemas. Si no fueras lo que eres ahora, ¿qué harías? Pues no lo sé, porque he querido ser muchas cosas, pero ahora mismo estoy tan contenta con lo que hago. Es que diría, no lo sé. Claro, es que alguien te dice que está a gusto, claro. Fíjate que es que no me he planteado hacer otra cosa. Probablemente, no digo que sepa hacerlo, pero me fliparía, porque me gusta mucho, escribir sobre bandas sonoras de cine.
Y cuando hablo de bandas sonoras hablo de Ennio Morricone y Cinema Paradiso, ¿eh? No tanto en lo que son la elección de las canciones, sino lo que es el soundtrack. Me parece que es una manera, o sea, es una disciplina de contar historias, la de la música de una película que no está muy explorada, pero a mí me flipa. O sea, vamos, cómo la música te puede meterte, sacarte, contarte una historia. Y me encantaría escribir tesis sobre eso. Yo siempre he pensado que si hiciera una tesis la escribiría sobre la banda sonora del Señor de los Anillos. Buenísimo, buenísimo. Joder, qué guay. Pues no me lo hubiera imaginado ni por asomo hubiera hecho apuestas por eso. La verdad es que tampoco sabía por qué apostar. Bueno, Elena, mira, yo no sé exactamente los minutos, pero nos arrancamos casi una horita. Ha sido un placer tremendo y estoy muy contento de haberte tenido y de haber charlado contigo. Si alguien quisiera encontrarte por redes o en la parte más digital, ¿dónde te puede localizar? Pues voy a aventurarme, vamos a hacer una apuesta. Yo creo que cuando salga este podcast mi página web estará ya disponible, que sería elenamadrigal.com. Entonces sería un buen lugar. Si no me encuentran ahí porque la página web todavía no está disponible, en Twitter. En Twitter, que no soy Elena Madrigal, soy Elena Yúscula. Porque en Twitter lo que tengo es el enlace a la newsletter, que es donde, pero mejor Twitter, ¿no? Porque Twitter, pues desde Twitter vas a la newsletter y desde la newsletter no vas a Twitter. Entonces, mejor Twitter y ya, la navegación importante. Sí, pondremos ahí los links también para que te encuentren fácil. Joder, lo dicho, he estado muy a gustito en esa idea egoísta de conversar con gente. Siempre me voy como más lleno cuando viene gente como tú, con la que converso y me llevo así chispitas de alegría. Así que muchísimas gracias por el rato. Y bueno, a los que hayáis y a las que hayáis llegado hasta aquí, pues gracias por acompañarnos. Subiré el podcast a bisiesto.es/podcast, ahí es donde los iremos colocando todos, y en todas las plataformas del universo conocido, iVoox, Spotify y bueno, todas las que se nos ocurran a nivel de podcast, pero también el vídeo en YouTube, si es que conseguimos, porque ha habido un momento de corte que habremos editado, si es que conseguimos que todo el vídeo se haya grabado bien. Así que, bueno, cruzamos dedos, Elena, y a ver si podemos oírnos y vernos más adelante. Muy bien, nada, ha sido un placer, ya lo sabes, para mí una maravilla, como si estuviéramos ahí en el bar o en la cafetería, así que encantada, si me quieres volver a llamar, yo vengo feliz de la vida. Así sea, luego te tomaré la palabra y dirás por qué le pedí yo esto a la vida. Bueno, no creas, un abrazo enorme, Elena, y un abrazo para todos también. Chao, chao. Un abrazo, Miguel, muchas gracias.